Pues sí, hombre, quienes crecimos, quienes fuimos jóvenes en los 90, la verdad es que nos parecemos bastante poco a los jóvenes de hoy. Sobre todo yo entiendo que es que éramos muy callejeros, éramos mucho menos virtuales, ¿no? Éramos, digamos que pasábamos mucho tiempo en el barrio y en los bares y bueno, y digamos que ahí tejías vínculos afectivos y sentimentales, incluso yo diría que la educación estética la hacías en los bares, ¿no? Es decir, donde escuchabas música, aprendías sobre música y aprendías también sobre, bueno, cómo se comportaba la gente y cómo se vestía, ¿no? Entonces estos elementos, bueno, pues eran muy peculiares. Y bueno, supongo que con respecto a la gente joven de hoy, pues a lo mejor éramos más ignorantes, éramos más bárbaros, ¿vale? Y desde luego no teníamos toda la información del planeta al alcance de un clic, pero claramente algo tenía esa manera de crecer que yo creo que fuimos más sanos, ¿no? Necesitamos menos psicólogos. Y una de las diferencias que yo veo clara es que pues en el barrio y en los bares estás fuera del control parental. Y una chaval joven ahora es que está todo el rato bajo control parental, tanto cuando está en casa delante de la pantalla, como cuando sale. Muchas veces los padres tienen los elementos, las herramientas para controlar su ubicación, ¿no? Y estar, el WhatsApp, están continuamente encima. Entonces yo creo que se ha generado una situación un poco peculiar que hablaría casi de tiranía parental, ¿no? O sea, es excesivo el control que tienen y yo creo que les transmiten mucha frustración, muchas exigencias. Creo que la gente joven hoy, es que algunos es que les rellenan su ocio. Es decir, algunos tienen una agenda que parecen ministros, ¿no? Y de hecho eso está generando el propio concepto de estrés. O sea, esto era un vocablo de adulto, ¿no? Estoy estresado y ahora oyes a chavales decir es que estoy estresado, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con esto. Es uno de los elementos diferenciales. En todo caso, la verdad es que es otra manera de crecer. Sí. Pues es difícil. O sea, hay obras que siguen teniendo, bueno, hay descubrimientos literarios. Está ahora la novela de Chico Uclés, ¿no? La península de las casas vacías. Pero claro, es que yo tengo la sensación de que la literatura ha perdido influencia. Y cuando digo influencia me refiero a la capacidad de ser consumida masivamente y generar un debate social, ¿vale? Eso sucedió, pues, por ejemplo, con Historias del Clon en los años 90, que bueno, proyectó luz sobre cómo estaban viviendo los jóvenes, como la juventud de aquella época, y realmente generó mucho debate, ¿no? Otro caso, por ejemplo, Patria, en los años 10, creo que se publicó en el 16, si no recuerdo mal. Lo mismo, pues da voz a las víctimas de un conflicto y se consume masivamente y genera un debate social. Entonces hoy, aunque hay éxitos literarios, no parece esa influencia en el sentido en que yo entiendo que la ha tenido el libro históricamente. Ahora yo creo que es que mucha de esa influencia está pasando por las series. Por ejemplo, una serie como Querer, ¿vale? que recrea, pues, una mujer casada que al cabo de no sé cuántos años de matrimonio denuncia a su marido por violación, por abuso. Ese debate, entonces eso lo están vehiculando las series y cada vez menos la literatura, ¿no? Entonces hay excepciones, por ejemplo, yo creo que en Francia un Houellebecq, yo diría que sí que todavía tiene mucha influencia esta capacidad de hacer una propuesta intelectual y que se consuma y se debata masivamente. Pero en general la literatura va perdiendo influencia. Bueno, yo sobre todo, principalmente, son novelas realistas del presente y novela histórica. Entonces eso viene, yo siempre he estado un poco entre la literatura y la historia. De hecho, yo me licencié, me especialicé en historia contemporánea, hice geografía e historia, y bueno, fue un periplo un tanto descabalado. Es verdad que hice un año en Madrid, un año en Sussex, donde estudié cosas tan peculiares, pues con la rebelión de los lollardos en el siglo XIV, un año en Grenoble donde había, pues, psicohistoria, que era la aplicación de las teorías psicoanalíticas sobre movimientos de masa, ¿no? O historia del cine en los años francés, en los años 70, Roger Vadim, Brigitte Bardot, etc. Y luego, como tenía una cierta facilidad para el estudio, pues cuando volví a Madrid hice cuarto y quinto juntos. Y de alguna manera yo entendía que había recortado mi carrera y ese año sabático que yo entendía que me había ganado lo dediqué a escribir y a los 6 meses, pues bueno, quedé finalista del premio de edad. Entonces, claro, de repente yo me olvidé de la historia, yo me concentré, me consideraba escritor y ni siquiera hablaba de este pasado académico mío, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que las lecturas de aquella época, la formación que tuve, pues me ha condicionado y de hecho
pues empezaron a salir mis novelas históricas, que al principio a la gente le sorprendía, y para mí al final es un género muy complementario con mis novelas realistas, ¿no? Yo siempre entiendo que me interesa la realidad social en la que vivo y a veces la miro de frente, que son mis novelas del presente, mis novelas realistas las más conocidas, Historia del Clone, Mesaca, Ciudad Rayada, Navidad de Baden-Baden, etc. Y a veces a través del retrovisor, que son mis novelas históricas, ¿no? Pero muchas veces para entender mejor el presente. Y son dos géneros para mí que se complementan, y además que siempre ha sido así, ¿eh? Que por ejemplo Galdós tenía sus novelas del presente y sus novelas históricas, que eran los episodios nacionales, y los iba alternando, ¿no? Tolstói tenía Guerra y Paz, o sea, Ana Karenina, que es novela realista del su presente, y luego Guerra y Paz, que es la época de su abuelo, ¿no? Flaubert pasa de Madame Bovary, realismo del presente, a de repente Salambó, ¿no? Se van a los tiempos de Cartago. Entonces, siempre se ha alternado una cosa con la otra, y para mí son dos géneros en ese sentido muy complementarios, la novela realista y novela histórica, que son mis principales registros. Hombre, la última, sí, la última, a ver, porque es la primera vez que yo hablo de mí mismo. O sea, yo entiendo que el novelista es como un marionetista. Cuanto más en la oscuridad esté, mejor, más te vas a concentrar en las marionetas, que es lo que siempre he pensado que importa. Y en esta vez, pues bueno, me daba así un alto en el camino y me ha dado por reflexionar sobre lo que ha sido mi trayectoria. Entonces, bueno, es una obra que permite entender mi figura, con toda la dificultad que eso implica, porque claro, yo siempre he tenido la sensación con una historia del Cronen de estar andando sobre hielo. Cuando hablas de ti mismo es muy difícil, es un género complicado y puedes caer en ridículo en cualquier párrafo, pero bueno, lo he solventado bien, y es una obra que explica mi figura, explica mi trayecto, explica mi brega dentro de este mundo editorial durante 30 años, y da acceso a las demás obras. Quiero decir, creo que es una buena introducción a mi novelística, y entiendes qué es lo que he intentado con el resto de mis novelas. Es difícil porque claro, es que hace 50 años pues, el ocio se repartía entre leer, la lectura y el piano, por ejemplo, ¿no? En las clases medias es lo que se hacía. Y ahora mismo, pues claro, de repente aparece el cine, están los videojuegos, las redes sociales, las series, hay una cantidad de competidores por este tiempo de ocio muy potentes. Pero bueno, la literatura lo que tiene es una manera la comunicación que se da entre un autor y el lector es una intimidad que desde luego no da la pantalla, ¿no? Esa es una comunicación muy profunda, ¿no? Y yo creo que para mí lo mejor, lo que creo que mejor funciona en los últimos años han sido creo mucho en los clubes de lectura, quiero decir, una lectura compartida y comentada. Me parece que es el mejor ejercicio, es la mejor, y evidentemente obras que puedan interpelar poderosamente, a ser posible, la atención de los lectores. Entonces yo las lecturas, o sea, más que enseñar la historia de literatura, textos comentados lo más libremente posible. Yo creo que es la mejor disciplina, y es la única manera, ¿no? de que lean y que disfruten. Y hay textos de todo tipo, textos muy breves, textos medianos, un poco más largos, y yo creo que no hay otro camino, y eso debiera de ser la herramienta principal.